¿Qué tal, JJ? Carlos Gustavo Schweizer lo saluda. Hola Gustavo, hola Carlos, buenos días. Acá los saludamos desde Miami. Sí, adelante. Bueno, por supuesto fue un shock para todos. Al principio no se sabía el grado de severidad del derrumbe, ¿no? Porque uno cuando habla de derrumbe piensa, bueno, se derrumbó un balcón, arrastró dos balcones, arrastró tres balcones. Nunca se pensó que se iba a derrumbar más de la mitad de un edificio entero así tan súbitamente, sin avisos. La verdad que esto fue terrible. Y bueno, fue a la madrugada, fue antes del amanecer, un día de semana. Nosotros nos enteramos, bueno, por el ruido de los helicópteros, los bomberos. Nosotros estamos viviendo como a unas 15 cuadras aproximadamente del lugar del derrumbe. En este momento también estamos viviendo en la zona de Sunny Isles, sobre la avenida Collins, o sea que más o menos en la misma línea de donde ocurrió el derrumbe. Y bueno, algo terrible, no se entendía la magnitud y bueno, con el transcurso de las horas, bueno, empezaron a encontrar algunos sobrevivientes y bueno, y el derrumbe que era una cosa terrible. Todos vimos las imágenes, ¿no? De las losas aplastadas como panqueques, como le dicen acá. Algo realmente terrible. Y lo que llama la atención es lo súbito, lo inesperado de los derrumbes, porque uno puede ir viendo grietas, uno puede ir viendo movimientos en el terreno, pero esto fue algo muy, muy llamativo. Y bueno, se manejaron tantas especulaciones hasta atentados, o también hubo gente que decía que había habido una detonación de la Armada de los Estados Unidos, como a 200 millas de acá, en el norte, en Fort Lauderdale, y que esa detonación de prueba podría haber generado unas vibraciones que podrían haber, no sé, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero parece un poco exagerado. Esto es algo rarísimo y todavía nadie tiene una hipótesis muy firme, ¿no? José, ¿ustedes tienen algún otro tipo de acercamiento? Porque, o sea, nosotros nos vamos enterando por las noticias y no son muchas. Nos enteramos por las noticias de las personas que están cerca. Mirá, la información todos los días, dos veces al día, el mayor, la alcaldesa el alcalde y la alcaldesa del condado otorgan conferencias de prensa con las actualizaciones. Inclusive estuvo el gobernador de la Florida muy muy presente todos estos días, también otorgando reportes diarios. Y sí, a través de los medios es espectacular cómo está todo cubierto. La zona está absolutamente blindada, absolutamente vallada. Muchas cuadras a la redonda están valladas, no se permite el tráfico vehicular, solamente los vehículos de emergencias. Todos estos días hemos estado viendo un desfile de camiones con escombros, muy llamativo. Vos sabés que circulan entre 4 y 6 camiones transportando escombros y van escoltados por la policía. Hay un patrullero por delante y un patrullero por detrás, a plena sirena, a plenas luces, atravesando la ciudad. Y eso es porque están transportando, bueno, evidencia criminal, evidencia eh, para ser analizada, ¿no? Son como los restos de un avión. Los restos estos otorgan información para la investigación. Y a nivel normativas, mucha gente pregunta a nivel normativo y cuál es el impacto también en el mercado inmobiliario, en el mercado de las inversiones. Y a nivel las normativas, eh, recordemos el efecto Cromañón que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, eh, que a raíz de eso, bueno, muchas normas se pusieron más estrictas y de cumplimiento más efectivo. Pero también acordémonos que, por ejemplo, en la industria aeronáutica, cada vez que ocurre un desgraciado accidente, esos accidentes sirven para mejorar la seguridad en la aeronáutica general. Todos los accidentes siempre han servido como punto de aprendizaje. Lamentable, pero es así. Y, por ejemplo, particularmente en los Estados Unidos, en los 80 hubo un incendio muy grande en un hotel de Las Vegas, creo que fue el hotel MGM de Las Vegas, y ese incendio muy grande, muy, muy desastroso, disparó que los códigos antifuego, los códigos antiincendio en los Estados Unidos se restringieran mucho más. Entonces, a partir de ese tipo de episodios es que todos los edificios se les exigió que colocaran sprinklers, regadores, sprinklers se llaman, los regadores que están en los cielorrasos antiincendio. Eso no era obligatorio anteriormente. Y lo mismo ocurrió
con el huracán Andrew en 1992. Fue un huracán muy muy fuerte que le pegó de lleno al sur de la Florida. Destruyó particularmente la zona de Homestead, que es al sur de Miami. Y esa destrucción también generó que los códigos de edificación fueran modificados. Y a partir de mediados de los 90, todos vemos que en los edificios las ventanas son como blindadas, como de vidrios muy gruesos. Bueno, esas son ventanas antihuracán. Antes de estos episodios no era obligatorio que los edificios fueran equipados con ventanas antihuracán. Y bueno, y ahora sí. Esas son las modificaciones que surgen generalmente luego de estas tragedias, ¿no? En este momento el tema político también tiene que influir, ¿no? O sea, Miami es uno de los estados que más ha crecido en Estados Unidos, en la Florida, y Miami también, en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, se ha desarrollado y ha crecido. Todavía es muy reciente, ¿no?, el tema de esta tragedia, pero ¿te parece que puede cambiar la actitud o la percepción de la gente, los compradores de vivienda, con respecto a tener más previsiones a la hora de efectuar una operación a partir de ahora? Desde el punto de vista de cómo lo analizamos, Luz y yo, que trabajamos continuamente en el mercado, analizando inversiones, analizando tendencias, te diría que bajo nuestra forma de ver las cosas hay dos grandes factores. Primero está el factor emocional y después está el factor estadístico. Y te vuelvo al ejemplo anterior. Cuando lamentablemente hay un accidente aéreo y se cae un avión, a todos nos agarra un miedo absolutamente natural y esperable, y todos empezamos a mirar a ver si las alas se mueven, a ver si las ruedas del avión están infladas, a ver si las ventanillas tienen una grieta. Todos nos transformamos en ingenieros aeronáuticos y a todos nos da temor viajar en avión. Pero después está el otro análisis, un poco más frío, un poco más descorazonado, y por ahí puede sonar antipático, pero que es la realidad. Hay centenas de miles de edificios que no se caen, y cuando hay problemas estructurales no ocurre esto que ocurrió en la Torre Champlain. Con lo cual es un hecho absolutamente fuera de toda probabilidad estadística. En definitiva, el impacto que se espera que tenga esto sobre el mercado inmobiliario, en el cortísimo plazo te diría que sí, que hay temores de la gente, que están todos los grupos de ingenieros, los grupos de las municipalidades, de las ciudades, chequeando y triple chequeando todas las estructuras de muchos edificios. Hay muchos vecinos aportando fotografías de grietas y de descascaramiento. Digamos, hay una especie de temor generalizado que es natural y esperable. Seguramente se van a encontrar edificios que deban requerir reparaciones, pero cuando esto se estabilice, este impacto emocional, insisto, natural y esperable, se estabilice, nosotros vemos que la industria inmobiliaria, las inversiones y las actitudes de los inversores tienen que continuar. Y como decía Carlos hace unos minutos, Florida es uno de los estados que más crecimiento ha tenido, que más solidez ha tenido. Vos pensás que diariamente migran hacia Florida, mucha migración interna norteamericana, pero migran hacia la Florida cerca de 1.000 personas a diario. O sea, son más de 300.000 personas que incrementan la población de la Florida al año. Y eso es tremendo y es buenísimo para el crecimiento de este estado. Este estado está seduciendo a los inversores, está seduciendo a los migrantes, porque, entre otras cosas, no tiene tasa adicional estatal sobre el impuesto a las ganancias, sobre el income tax, con lo cual sigue siendo un estado barato a nivel impuestos para que la gente venga a vivir acá. Y después de la pandemia se demostró que para que cualquiera de nosotros trabaje en Wall Street no tiene que estar personalmente en Wall Street. Entonces se demostró que esas personas pueden estar trabajando en un balcón en la Florida con vista a las palmeras y a los delfines, y hacer un trabajo similar que cuando estaba en Wall Street o en una ciudad importante de los Estados Unidos. Y agregando al impacto en la industria inmobiliaria que se estima, todo esto nadie lo puede garantizar, ¿no? Son estimaciones
más allá del impacto estadístico e improbable y extraordinario de lo que ocurrió, posiblemente las exigencias y las revisiones que los gobiernos realicen sobre las construcciones tenga un impacto a nivel costos. Eso puede ocurrir, porque los consorcios, acá se le dicen asociaciones, las asociaciones de propietarios de los edificios, bueno, posiblemente tengan que invertir más en sus medidas de seguridad estructural, en sus medidas de recertificaciones, posiblemente sea bastante más firme esos procesos, y esos procesos al ponerse más firmes posiblemente sean más costosos. Pero bueno, no creemos que eso impacte en la demanda de inversores, no creemos que eso espante inversores. La verdad que realísticamente y fríamente no vemos que eso tenga probabilidades de ocurrir. Ajá. Bueno, JJ, te agradecemos este primer semblante de lo que está ocurriendo en Miami con todo lo que fue esta tragedia, que todavía hay mucho por recorrer, ¿no? Vamos a introducir ahora la participación de Luz Bencich, de que trabaja contigo allí como agente de real estate, y decíamos hoy también con especialización en diseño de interiores, a quien le damos también la bienvenida acá al programa. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Hola, Carlos. Bueno, un placer charlar con ustedes. Luz, contá un poco, contanos cómo y cuándo decidieron instalarse en Miami, desde cuándo están. Sí, mira, lo nuestro yo creo que fue más vale paulatino. Nosotros empezamos como inversores, vinimos acá varias veces sin vivir aún, compramos propiedades, las remodelamos, hicimos también el tema del diseño interior y las vendimos. Hacíamos esto yendo y viniendo como turistas simplemente. Con el tiempo nos dimos cuenta que había un dinamismo enorme y muchas oportunidades de trabajo, y fue ahí que empezamos con la idea de quedarnos. Y a raíz de que estábamos siempre buscando propiedades para comprar, decidimos estudiar, porque acá se necesita estudiar y sacar una licencia para dedicarte al real estate, así que tomamos el curso y tenemos ahora nuestra licencia en la Florida como real estate. Ya hace varios años, sí. Y resulta que a través de que teníamos nuestra licencia de real estate, la gente, familia y amigos empezaron a pedirnos si les podíamos conseguir oportunidades, si veíamos algo interesante para invertir o para comprar, y así fue que no solamente nos dedicamos a nuestras inversiones, sino que empezamos también a buscarle oportunidades para las demás personas. O sea que son un punto, se han convertido en un punto de unión bueno, no solo de la Argentina, de Uruguay, o sea, de gente muy relacionada a vos, ¿no? A vos. Bueno, sí, la verdad que sí, porque bueno, yo también viví varios años, 12 años en Uruguay, entonces toda esa gente que tenemos de relación de Uruguay, bueno, JJ también tenía muchos conocidos en Chile, bueno, gente de Brasil, incluso gente de Europa nos ha consultado y le hemos podido conseguir muy buenas oportunidades a mucha gente, no solamente tal cual de Argentina. Lo que pasa es que no nos olvidemos que Miami es un lugar muy internacional hoy en día. Gente de todos lados del mundo resguarda su dinero acá. Es un lugar en donde, a ver, el que está siempre protegido es el propietario. No pasa como en nuestros países en donde los propietarios estamos siempre dejados de lado y no tenidos en cuenta. Acá es al revés, lo cual te da una tranquilidad y hay seguridad jurídica, ¿verdad? Muy grande en los últimos años, ¿no? Como la cantidad de construcciones, pero de todos, no solamente luxury, ¿no? Como la Torre Armani, Aston Martin, unos proyectos impresionantes, sino también proyectos que son más para working class people, ¿no? Para todos los niveles, que eso es lo interesante de aquí de Florida, que hay propiedades, oportunidades para todas las clases de bolsillos. Eso es muy interesante. ¿Solamente para inversores o también para renta? O sea, ¿se encargan ustedes?
Nosotros nos encargamos de todo. Nuestros clientes son desde gente que quiere invertir para poner un inquilino anual y ni siquiera conoce la propiedad, hasta gente que lo quiere para venir a vivir, que nos está pasando muchísimo, o también para pasar sus vacaciones, second home, como les dicen acá. Eso tenemos mucha gente también del norte de Estados Unidos que también a raíz de la pandemia decidió instalarse más acá en Miami. Y bueno, y también nos pasa como, ¿vieron lo que era Punta del Este hace unos años para los argentinos? Bueno, hoy en día yo creo que muchos argentinos lo toman a Miami como una especie de Punta del Este, porque los costos, aunque no lo crean, son más baratos. Las expensas, el mantenimiento a veces incluso es más barato que en Punta del Este. Y ni hablemos si queremos vender la propiedad el día de mañana. Sabemos que en Punta del Este se tarda mucho en vender una propiedad. Acá es muy dinámico. Pensar que Punta del Este no es todo el año y Miami sí, ¿no? Exactamente. Hoy en día, sí, hoy en día Miami es una locación en donde la gente viene todo el año. Igual, obviamente, que Punta del Este es divino. De hecho, nosotros tenemos casa y todo, pero son distintos productos, ¿no? Luz, ustedes trabajan también en el tema del diseño de interiores, las remodelaciones y la decoración también en muchas de las propiedades. ¿Cómo ha impactado el tema de la pandemia, digamos? ¿También ha llegado allí de la reformulación de todas estas cuestiones? Mira, es increíble cómo se trabaja acá. Creo que una de las razones principales por las que nos decidimos finalmente es la velocidad que hay aquí en el tema de comprar, remodelar, decorar y vender. La pandemia, la verdad, que no hizo más lento. De repente, quizás el mes de marzo del 2020 puso un poco en stand-by todo, pero luego continuamos como siempre. O sea, yo creo que aquí no hubo tanto miedo con respecto a la pandemia. Se vivió muy, muy distinto. Entonces, la gente continuó con sus inversiones, continuó comprando, remodelando, vendiendo, teniendo en cuenta que tenían que seguir trabajando. O sea, la gente no podía, el trabajador típico de las obras, no podía frenar. Con lo cual acá se continuó a toda marcha. Sí, yo creo que eso, como vos decís, Carlos, yo lo tengo en el ADN. Para mí, más allá de que es mi trabajo, es una gran pasión que tengo desde toda la vida. Me encantó, si bien no estudié arquitectura y hoy me arrepiento. Bueno, dejo volar mi diseño en todos los proyectos que hacemos y lo hago con un cariño y como dije antes, como una gran pasión. Cada proyecto, aunque no sea exactamente de JJ y mío y lo hago como un hijo, lo siento así, me lo vivo así. Me encanta poder trabajar de esto y estoy súper orgullosa de tener los antepasados que tengo, mis abuelos, a quienes les súper agradezco todo lo que han logrado hacer, la valentía que tuvieron, ¿no? De venir sin nada de un país, bueno, en ese momento era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero sin nada y lo que han logrado. La verdad que cada vez que algo me asusta, pienso en ellos y como que levanto el espíritu, la actitud, digo, para adelante. Si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros en el siglo XXI, no? Bueno, Luz, vos decías recién que te arrepentís de no haber estudiado. Le Corbusier, que es el representante de la arquitectura moderna, no estudió arquitectura directamente y sin embargo es profesor emérito. Fue profesor emérito de todas las universidades y es el representante de la arquitectura moderna. Sí, no, lo entiendo, Carlos. Igualmente yo sí hice interiorismo, eso sí lo estudié. Pero bueno, como vos decís, en la impronta personal y en el ADN lo tengo y bueno. Bueno, Luz, JJ, les agradecemos muchísimo haber compartido este espacio con nosotros aquí en Urbanos. Es un primer contacto, seguramente en alguna otra oportunidad nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue la situación en la ciudad de Miami con respecto al mercado inmobiliario y a estas cuestiones que hacen quizás replantear algunas cuestiones, como decía hoy JJ, constructivas.
Les mandamos un abrazo acá desde el verano de la Florida. Un abrazo muy grande y gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Carlos y Gustavo. Muy amables. Muchísimas gracias y hasta siempre.